Muy buenas tardes para todos. De acá muy puntuales. Vamos recibiendo quienes se van uniendo a la transmisión del día de hoy. 3:05 vamos dando inicio para que las demás personas se puedan ir terminando de unir. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya todos cada vez se van uniendo más. A los que se han unido recientemente, avisarles que empezamos 3:05, dando un espacio para que se terminen de unir las personas. Bueno, haciendo honor a la puntualidad de quienes ya se han unido y quienes estamos acá presentes, el evento Antragnosis desde una mirada de cerca para optimizar su manejo en el trópico. Este evento se desarrolla en colaboración entre Abolab, Cartama y BNS. Agradecemos a la doctora Amanda Quintero, quien es la líder senior de asistencia técnica fitosanitaria en Cartama, y también a Miguel Malnati, ingeniero en Food Science y director de BNS Group. Bueno, damos inicio, cedo la palabra a la doctora Amanda para que podamos dar inicio a este webinar de antragnosis, que es un tema que tiene gran relevancia, sobre todo a cultivos que se encuentran en el trópico. Y bueno, hacer la salvedad de que las preguntas las pueden ir dejando en el chat, sin embargo estaríamos dando respuesta a las mismas una vez vayan terminando la intervención la doctora Amanda y el ingeniero Miguel. Bueno, ya están viendo mi pantalla. Buenas tardes para todos. Sí, ahí ya hay visualización. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio agradeciendo a Volab por la invitación y a todos los presentes. He querido hacer una charla un poquito diferente. Vamos a mirar la antragnosis de cerca, pero haciendo un acercamiento de atrás hacia adelante, esto es, del cliente hasta el sitio de producción. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos cosechando,
Lo que vemos en la cosecha es más o menos la fruta que ustedes ven aquí. Estamos viendo una fruta donde parece que nuestro trabajo terminó con éxito, creemos que el fin es aquí y resulta que el fin no es aquí. El fruto está verde, túrgido, perfecto, como impecable, y nosotros tenemos una percepción y una ilusión de que esta calidad que cosechamos es la misma que le va a llegar al cliente. Pero resulta que la fruta que el cliente ve en muchas ocasiones es esto: una fruta con lenticela o una fruta con pudriciones o una fruta con problemas. El mercado internacional no juzga al campo, juzga la experiencia de consumo, lo que ellos están recibiendo, lo que se van a comer. Y la percepción de ellos es que la mayoría de la fruta de un proveedor que no ha sido cuidadoso es que muestra antracnosis, algo que ellos llaman el SER, que es Stimmen Root, y que detona inmediatamente descuentos, daños a la reputación, no solo, o sea, en principio del empacador, pero al final del productor, y lo más grave, afecta la reputación del país. Cuando reciben una fruta así, ellos no dicen, es que Pepito Pérez mandó una fruta maluca. Dicen Colombia o Perú o México o Guatemala o el que sea. Cuando nosotros estamos comercializando con un cliente potencial, le vendemos una promesa de calidad, le vendemos mediante una carta de características: la fruta va a ser en este peso, en estos gramos, máximo con tales daños, y le vendemos una calidad que le prometemos. Pero si cuando él destapa lo que le llega, lo que está viendo es esto, pues ¿cuánto tiempo creen que ese cliente va a comprar si eso no es lo que le prometieron? Hay una máxima que dice, no hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión, y eso funciona en todo. ¿Qué hace el cliente en destino? Lo que nosotros no sabemos es que el cliente lo primero que mira es la calidad externa. O sea, lo primero que ve es cómo está la piel de la fruta, si tiene lenticela, si tiene golpes. Y se pregunta, oye, ¿cuánto tiempo voy a tener para vender esta fruta? O sea, ¿se me va a dañar ahí en el anaquel o se me va a dañar en la bodega? Luego, en segundo lugar, mira cómo madura y a qué sabe. Revisa la materia seca, revisa la firmeza, si tiene pardeamiento vascular, revisa si es apta para el consumo por inocuidad y sanidad. Y por último, mira pues como el calibre, si tiene pedúnculos, si la forma, el brillo, el color y el calibre es todo lo que le prometieron. Si eso que dijimos que íbamos a vender no es lo que él recibe, pues entonces los vetos y los descuentos no se hacen esperar. Ellos son muy juiciosos y la verdad es que nosotros creemos que un cliente pues recibe la fruta y simplemente la vende, pero no. Dependiendo del destino de esa fruta, si es para hacer guacamole o si es para vender en una gran superficie o en un supermercado, ellos de todas maneras hacen unas inspecciones exhaustivas. ¿Que incluyen qué? Incluyen el grado de firmeza, y eso lo miden con un aparatico que se llama un penetrómetro. Esa firmeza y la temperatura a la que está la fruta que ellos están comprando les permiten saber si esos aguacates están en perfecta condición y listos para consumo o para vender cuando tienen esto de ready to eat, que es listo para comer, que es como lo venden en Europa normalmente. Y fuera de eso, con esta escala de colores, que son las 4 puntos de maduración, están diciendo cuántos días faltan para que la fruta esté lista, bien sea para guacamole, que es este último punto, o para ponerla en un anaquel, que son estos 2 puntos 2 y 3.
Hay muchas cosas que hacen. Si ellos son maduradores de guacamole, adicionalmente la parten y hacen una prueba con un tenedor macerándola para determinar qué tan suave, que no tenga grumos, que no tenga durezas. Y analizan pallet por pallet. Si ustedes miran este cuadro aquí, que es un cuadro sacado de un análisis que hace cualquier cliente, miran uno por uno, sacan unas muestras al azar, les hacen la prueba de firmeza, miran su temperatura, las cortan y califican la fruta. Sacan unas frutas de la parte de arriba del pallet, del medio del pallet y de abajo del pallet. Y tristemente, cuando estos pallets van con productores mezclados, es decir, hay varios en ese, si por casualidad solo uno era el que tenía problemas, el pallet queda calificado con esos problemas. Así el resto de la fruta esté bueno. Eso es muy triste, pero es la realidad. Así que productores y técnicos, eso es lo que pasa en destino, detrás del escenario. Bueno, pero si nosotros la vimos tan bonita, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Las condiciones reales del trópico donde nosotros estamos es que la fruta siempre va a llevar impactos y heridas que nosotros no vemos. Casi siempre, lo que es abril, mayo y normalmente las temporadas de octubre, noviembre, son temporadas de lluvia y a veces estamos cosechando en esos momentos de lluvia o que el día anterior llovió. La piel en ese momento se pone muy túrgida y esto es como una bomba llena de agua. Es susceptible al maltrato. Cualquier cosita la estalla, la revienta. Y si fuera de eso, nosotros la transportamos por las vías que no son las mejores en la mayoría de los casos, pues el problema empeora. Muchas veces por la presión no esperamos a que seque, no tenemos el tiempo que tenemos que buscar, pero no esperamos a que seque y esto complica las cosas. Casi siempre nos preguntamos, listo, este tema de la lenticela, que es algo que las empacadoras están castigando últimamente. Uno se pregunta, oiga, ¿esta lenticela pues pasó antes, durante la cosecha o después de la cosecha? La que usted ve en el árbol es un problema de patógeno. Si está en el árbol, es una lenticela de problema, de patógeno. Pero si se ve después, al otro día o en el cliente, son problemas que pasaron por todas estas cosas que están involucradas aquí. La pregunta es, señores y señoras, ¿nosotros somos conscientes en este momento de que somos exportadores y de la gran responsabilidad que esto implica? La vemos así de bonita, pero luego empezamos a transportarla, a vaciarla y vienen una serie de sucesos dentro de la cosecha y la post cosecha que van a afectar esta belleza de fruta. Cuando nosotros hacemos una revisión de cuántas veces la fruta se impacta, se golpea o se roza, encontramos que del árbol la metemos en una bolsa. De esa bolsa la pasamos a una canasta y a veces no con el cuidado que se requiere. Digamos que por la mañana la gente empieza muy querida, muy suavecito, y ya por la tarde que están cansados, la pobre bolsa la descargan con fuerza en el suelo, la voltean con fuerza en la canasta. Desde ahí la subimos a una camioneta, ¡pa! Otro impacto. De ahí la bajamos a un acopio temporal, ¡pa! Otro impacto. La arrumamos porque ya la organizamos y todo este cuento para subirla al camión. De ese camión se va a la planta muchas veces por esas vías terribles que tenemos en trayectos que a veces son cortos dependiendo de dónde estemos y a veces muy largos. Llega a la planta y allá sufre un proceso de clasificación y de todo esto de pasarla por la máquina, por unos rodillos, por unos cepillos, la empacamos, la paletizamos, la ponemos así en los arrumes y la llevamos a un cuarto frío. Si sumamos todo esto, como mínimo, hay 9 puntos de impacto. Y si esto lo volvemos un termómetro,
desde el árbol que está verdecito hasta este punto, la cosa se puso bastante caliente para la fruta. Hay unos roces invisibles, ¿cierto? Que son todos estos que pasan. Y si llegamos hasta aquí, pero no estamos mirando, que luego la pasamos a un camión de transporte que la lleva hasta puerto, de puerto se va en un barco, de allí la bajan, de allí la montan en otro camión, la llevan al madurador o al cliente, todo esto le suma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener una fruta a prueba de todas estas cosas. No es la que estamos viendo del árbol al bolso. Tener una cultura y una mentalidad exportadora significa conocer que las normas internacionales son bastante exigentes y que ellos no van a dar ni un pasito atrás, ni porque seamos un tercermundista país, ni porque seamos, qué pecado, un agricultor pequeño, ni porque seamos muchísimo menos un agricultor grande. Tener una cultura y una mentalidad exportadora implica saber que toda la fase productiva, toda, incluso desde el vivero, desde que siembras el árbol hasta que lo cosechas, debes seguir una serie de normas que te lleven a que esa fruta sea tan buena para el cliente como la estás viendo en el árbol. Implica conocer que esa cadena de manipulación, cosecha y poscosecha tiene que mejorar todos los días. A eso lo hemos llamado una conciencia fitosanitaria. Y la pregunta es, ¿tienes conciencia fitosanitaria? Es decir, ¿usted sabe cómo está madurando su fruta? Luego no diga cuando le mandan la foto y abra así los ojos y vea la lente y se le diga, ah, no, esa no era mi fruta. Oiga, yo creo que a mí me la cambiaron. Esa frase se escucha bastante a menudo. Para poder sensibilizar al productor y a los técnicos de la realidad de la maduración de la fruta, nosotros hemos hecho un protocolo que es, oye, madura la fruta siguiendo como los mismos puntos que le pasan en la vida real a la fruta. Es decir, ella tiene que pasar por frío. Muchas personas maduran la fruta del árbol a los frijoles. Ahí madura perfecto. ¿Por qué? Porque es que no pasó por el frío. Lo que detona una serie de fenómenos es el hecho de que pase por frío y luego la maduran a una temperatura ambiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saberlo? Tomemos frutas de nuestro huerto, metámoslas a la nevera en la parte de abajo, asegurándonos de que más o menos va a estar entre 5 y 6 grados centígrados. Tomemos fruta de la cosecha, del proceso normal que estamos siguiendo. La metemos en frío por unos 15 o 20 días de preferencia y luego la sacamos y la ponemos a madurar a ver si estamos viendo lo mismo que vimos con la fruta que no pasó por un proceso tipo exportación. Lo primero que tenemos que ver es cómo madura y si ella madura toda parejita, porque a los clientes les molesta bastante que la fruta madure primero una, luego la otra. Ellos no tienen ni el tiempo ni la logística para separar la fruta. Y uno les dice, no, pues saque la madura y luego saca la otra cuando se le madure. Eso no pasa en la vida real. Ellos esperan que toda la fruta les madure al mismo tiempo y en perfectas condiciones. ¿Qué más hacemos? Una vez que la sacamos de la nevera que pasó esos 20 días y la ponemos a madurar, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, hacerlo por lotes, porque no necesariamente en un predio todos los lotes van a tener problema. Le vamos a partir esta parte de arriba para poder detectar si estamos viendo haces vasculares engrosados, coloreados como esto que me está indicando que ahí hay problemas y quiero que se concentren en este espacio que hay aquí, este huequito de aquí.
Si tiene huecos, si tiene espacios, está indicando que los problemas de nutrición referentes al calcio están fallando, porque la estructura de la pulpa tiene que ver con eso. Entonces, en esa inspección nos vamos a dar cuenta si hay esos espacios, si hay haces vasculares muy gruesos y cafés. Luego tenemos que partirla en mitades y analizar la pulpa como tal. Si nosotros lo que vemos son ennegrecimientos que están lejos de la piel, podemos darnos cuenta que esa fruta la golpearon o sufrió muchísimos golpes en el proceso de la poscosecha. Pero si miramos debajo de la cáscara y nosotros vemos que desde la piel de la cáscara hacia la pulpa ingresan unas formaciones cafés hasta negras, redondeadas con depresión, ahí tenemos en realidad el efecto neto de la antragnosis. Esto nos va a permitir que nosotros no nos digamos mentiras, que nosotros tengamos una realidad y que conozcamos dónde estamos fallando para poder mejorar en ese lote o en toda la finca los aspectos que tengamos que mejorar. Más o menos nosotros deberíamos ver esto. Una fruta que tiene una materia seca perfecta de 23, de 24, de 25, homogénea en su materia seca, que cuando la partimos no tiene problemas, que en la parte superior por donde entran todos los haces vasculares a la fruta, no tenemos ni ennegrecimientos ni problemas, y que si la pelamos como un banano, entre la cáscara y la pulpa, ustedes no van a ver ni puntos negros, ni depresiones, ni formaciones, ni algodones, ni separaciones. Ahora sí, si nosotros ya somos conscientes de eso y detectamos un problema, entonces tenemos que entrar a ver qué fue lo que pasó. Y ahora sí vamos devolviéndonos, como les decía, y debemos entender que los países tropicales como el nuestro, donde el clima es cálido y lluvioso, la antragnosis y el stem en root son los principales problemas, pero que nosotros no lo vemos en el campo realmente. Lo ve y la severidad se ve y se aumenta en la poscosecha y en la maduración en cliente. Hay países como Perú, como Chile, como algunos en México, que tienen climas semiáridos, que son cálidos y secos. Pues bueno, allá no se favorece tanto el desarrollo de las enfermedades. O sea que esto es un problema que para nosotros realmente nos toca trabajar y nos toca analizar muy bien y conocer muy bien. Los principales patógenos involucrados definitivamente son colecotrico, o sea, la antragnosis. Y cuando nos hablan del cero, el stem root, resulta que ahí tenemos un complejo muy variable, donde el principal hongo que se ha identificado es Dotiorella. Normalmente, cuando nosotros vemos en pedúnculo estas expresiones de necrosamiento, adicional a la antragnosis, lo que tenemos es un conjunto de cosas. Pueden ser muchas. Han identificado Pestalotia, Fusarium, Lacioiplodia, otros hablan de bacterias, otros de Penicillium, pero lo cierto es que la antragnosis siempre está involucrada y acompañada en este punto. Y por ese pedúnculo entra la pulpa por medio de los haces vasculares a atacar la pulpa. Se han identificado dos colecotricum. Colecotricum gloesporioides, que son lesiones que se desarrollan muy rápido. En otros países hablan de Colecotricum acutatum, que son lesiones de desarrollo un poco más lento. Otra cosa que debemos saber de la antragnosis es que ella no siempre parece ser el mismo hongo. Ella se puede expresar diferente. Su fenotipo, o sea, lo que le vemos al árbol o lo que le vemos a las estructuras es muy diferente si lo encontramos en ramas, donde por efecto de chupadores, por ejemplo, está ingresando,
si lo vemos en flores o en frutos recién formados o en frutos en desarrollo, hasta el final de la cosecha, donde claramente adicional la vemos asociada a esa pérdida estructural por esa deficiencia de calcio. Yo sé que aquí hay mucho técnico y la mayoría saben que los hongos como antracnosis tienen como dos tipos de estados. Hay un estado sexual del hongo y lo llamamos teleomorfo, y cuando es un teleomorfo se llama diferente, ahí se llama glomerela cingulata. ¿Para qué sirve tener un estado sexual en un patógeno? Sirve para mejorarse, para recombinarse genéticamente. Y eso es lo que lo hace tan adaptable tanto a muchas frutas como a las estructuras y como a todo. Es súper plástico en ese estado sexual o teleomórfico. Pero el que realmente causa la infección, que es el anamorfo, que es la manera como se reproduce asexualmente, o sea, sexualmente simplemente se replica como él esté, y ya, eso es lo que causa el daño y la enfermedad. Y en ese punto o en ese tipo de reproducción tiene otras características que le dan muchas ventajas. Los conidios, que son las esporas de las formas asexuales, y aquí en esto quiero que se graben muchas cosas, porque el control depende de lo que sepamos de esto. Estas esporas se producen dentro de unas estructuras que se llaman acérbulos. Y estos acérbulos son masas que parecen cojines o disquitos y se reproducen en cantidades inmisericordias, múltiples. Siempre van a estar en residuos vegetales en descomposición, y esas son las ramitas, las hojas muertas, los frutos infectados que se caen al suelo y que están debajo del plato del árbol. Mucha gente diría, no, pues barra todo eso, pero también hay otro punto, que es que el aguacate tiene que tener este mulch, y muchos de los recursos nutricionales de todos estos residuos pues vuelven al suelo. Entonces el punto es evitar que se multipliquen y que se reproduzcan en esos residuos vegetales en descomposición. Diferenciar las especies de antracnosis es bastante difícil. Normalmente se hace mirando la forma de las conidias, o sea, de las esporas. Y a veces hay sutilezas como si es más redondito, más larguito, más cortico, más no sé cómo. Pero lo más importante aquí es entender que estas esporas están rodeadas y se liberan en una matriz que tiene un mucílago. Y ese mucílago las hace, las protege y las alimenta. Entonces, miren la ventaja que tiene en este punto asexual. Ellas se propagan por salpicaduras, por lluvia y el viento. Adicionalmente, estos conidios, en presencia de agua y del viento, con una humedad relativa mayor al 80%, con una temperatura que puede ser desde 20 o un poco más de 24 grados centígrados, germinan en 7 horas. Hagan cuentas. También tenemos que saber que las esporas, la hora más importante en que ellas salen es como de las 6 a las 8 de la mañana. Ahí tenemos el rocío, hay humedad libre y hay condiciones perfectas simplemente para que germine. 7 horas, calculen, si uno empieza la cosecha a 6:30, 7 de la mañana, a la 1 de la tarde ya germinaron. Y se colocan en la superficie del fruto, y todos los frutos son susceptibles en cualquier estado de desarrollo, desde la flor, desde que cuaja y hasta la cosecha. ¿Qué pasa después de que se ubican encima de la piel del fruto? Que este conidio genera un tubo germinativo, que es este pitico, y ese tubo germinativo forma un apresorio. Es como una especie de ventosa que se incrusta así en la fruta, en la piel,
¿sí? Más o menos 5 a 6 horas después. Eso quiere decir que para cuando estoy terminando la cosecha, 5 de la tarde y estoy subiendo la fruta al camión, todo esto ya pasó. Ese presorio forma algo que se llama una punta de penetración, que es como una puntica, un chusito. Y ese chusito penetra la cutícula de la piel de la fruta, pero no llega hasta la epidermis. Ahí se queda y se queda frizz, esperando a que hayan condiciones, a que se ablande la piel, a que se inicie el proceso de maduración, a que haya etileno que ablande la piel para poder penetrar y colonizar. Adicionalmente, el apresorio que está ahí encima tiene una cubierta de melanina y todos sabemos para qué sirve la melanina, ¿cierto? Es una sustancia que oscurece y que protege de la radiación. Entonces, miren aquí, en solo esta diapositiva, todas las ventajas que tiene antragnosis en su forma asexual, que es la que contamina y coloniza el fruto. El problema de la antragnosis es que ella es muy exitosa, se adapta muy fácil, es difícil de combatir. La fase inicial está en el huerto, en los frutos inmaduros, y ahí se queda muy quietecita hasta que madura. Ella no puede atacar una fruta brillante, ¿cierto? No la puede colonizar en ese momento, porque esta piel que es muy brillante tiene una sustancia que se llama epicatequina. Esa epicatequina es una sustancia que hace, que es como un compuesto antifúngico, no la deja entrar. Entonces, la diferencia entre que un fruto sea susceptible al ataque de antragnosis está en cuántos dienos o epicatequina tiene y cuánto nivel de calcio tiene la pulpa. Eso nos lleva a que el ciclo de la enfermedad tiene 4 componentes. Y quiero que se fijen muy bien en esto porque el primer componente es el hospedero. El hospedero es el aguacate. ¿Y de qué está formado? De un portainjerto, que es el que está en el suelo, y de una copa Haas, que es la que produce la fruta que vendemos. Luego tenemos el medio ambiente con su humedad, su temperatura, la luz. Tenemos el agente que ataca, que es el hongo o la bacteria o el virus, en este caso la antragnosis. Y luego miren arriba, tenemos el componente humano que puede manejar la nutrición para que haya un buen calcio, la poda para que la humedad no esté presente tanto tiempo en esa copa, la higiene, las aspersiones o controles fitosanitarios, y por otro lado, en el momento de la cosecha, podemos manejar todos los cuidados que se pueden tener en temperatura, transporte y aseo. Cuando les digo que hagamos un énfasis en lo que es el portainjerto y la variedad, aquí hay algo que pocos conocen, y es que el portainjerto, o sea, eso que está en el suelo, es lo que hace la diferencia entre que unos aguacates sean más susceptibles a la antragnosis o menos, ¿sí? Porque el portainjerto es el que le da como la capacidad a la copa Haas de tener un poquito más de esos dienos o no. Y se ha comprobado que un aguacate guatemalteco como el Belvic, si se usa de portainjerto, le pone un poquito más de tolerancia a la antragnosis. Pero hay una variedad que todos conocemos, que es el fuerte, que por cierto, precisamente perdió esa capacidad de ser comercializado, porque ese aguacate se pudre facilísimo y se ataca muy fácil porque no tiene esos dienos ni ese picatequino. Los principales investigadores del mundo de aguacate señalaron que el portainjerto es bien importante para facilitar la pudrición por antragnosis y otros desórdenes en la fruta. Así que si nosotros no conocemos el portainjerto, si no sabemos
qué tan susceptible es, pues no vamos a tener tampoco la manera de saber que toca hacer un poquito más de presión si lo que tenemos es un portainjerto un poco más susceptible. Ahora pensemos, ¿quién pone las raíces? El portainjerto. El portainjerto influye en la forma, en el comportamiento, en qué le gusta y qué no le gusta comer. Si nosotros pensamos que el calcio es el ingrediente supremo de la calidad comercial, entonces la deficiencia o el desequilibrio del calcio pues está comprometiendo la pared y la membrana y va a hacer que la antracnosis pueda terminar de penetrar en la fruta. Eso nos lleva a que necesitamos unos portainjertos con raíces sanas que transporten el calcio, y los investigadores han encontrado que es bien importante esta porción de las puntas de las raíces, que hayan muchas, que estén muy sanas y que en esta porción es donde es la zona de máxima absorción de calcio. Luego que si pensamos en todo eso y en la importancia del calcio y de quién es el que se lo está comiendo y que va a entrar solo por la raíz, pues hombre, el portainjerto es uno de los factores importantes. ¿Qué pasa? El boro y el nitrato son sinérgicos al calcio en lo que es la absorción. Son componentes importantes que deben acompañar a la nutrición con calcio. Y los antagonistas son el potasio y el amonio. No quiere decir que no haya que ponerlos, ojo. Quiere decir que tenemos que encontrar los momentos ideales para colocar. Hablando de portainjertos, también pocas personas saben que hay un estudio que muestra que dependiendo del origen, todos sabemos que hay orígenes mexicanos, antillanos y guatemaltecos. Pero resulta que cuando miramos el calcio, que es ese ingrediente tan importante, los portainjertos totalmente mexicanos tienen una baja capacidad como de absorberlo y traslocarlo a lo foliar. Los antillanos también, pero los guatemaltecos tienen una altísima capacidad para absorberlo y ponerlo en foliar. Desafortunadamente, es muy importante entender que los portainjertos, cuando son criollos o nativos, son la combinación de un mexicano por antillano, antillano por guatemalteco, no sé qué, tiene miles de combinaciones y nosotros no tenemos portainjertos puros mexicanos o antillanos o guatemaltecos, sino mezclas. Entonces, técnicamente tenemos que, por eso, hacer las pruebas de maduración y entender que si hay un lote, un sitio o un lugar donde realmente se estén presentando más problemas, probablemente nos haya tocado un portainjerto que no tiene esa buena capacidad y que tengamos que hacer otras medidas, ponérselo a cucharadas, a complementarlo, foliar, poner esa sinergia que hace que se lo tome mejor. La condición crítica, lo que dicen todos, han escuchado una serie de conferencias bien interesantes que solo han hablado del calcio y nos han dicho, y ya lo sabemos, que las primeras 8 semanas a continuación del cuaje son claves para que el calcio entre y que el 100% del calcio se acumula en los primeros 100 días, 8 o 10 semanas, que también tiene que haber agua, porque pues si yo tengo esas 8 semanas, pero preciso me llegó el verano y no pude regar, pues el calcio no subió y los problemas de todas maneras se van a presentar. No importa que se lo hayas puesto. Hay sinergia entre el calcio y el boro, pero si tenemos un exceso de calcio en el suelo, también tenemos que saber que va a disminuir la disponibilidad del boro. ¿Sí? Que si tenemos un vigor excesivo arriba, si tenemos una serie de chupones, de crecimientos vegetativos, ellos van a ser mucho más eficientes chupándose el calcio que los frutos que están en ese momento en desarrollo.
es muy importante desde el punto de vista técnico que sepamos que en las etapas de desarrollo del fruto nosotros las podemos dividir solamente en tres. Esa primera etapa es la brotación, cuando salen los brotes. La segunda etapa es de floración y cuaje. Ahí es donde el 50% de nitrógeno, fósforo, magnesio y azufre entran o se requieren y se toma el 30% del potasio y el boro, pero se toma el 100% del calcio. Fallar con el calcio en esta etapa, que es como estamos justico en este momento, por lo menos en Colombia, va a ser que podamos tener problemas de antracnosis si no somos capaces de mejorar la estructura de la fruta. La última etapa, que es la del crecimiento final, se toma el otro 50% de nitrógeno, fósforo, magnesio y azufre, el resto, el 70% del potasio y el boro, y por mucho calcio que le pongamos, pues sí, es como está allí, pero no va a ser el efecto de corregir el problema de una deficiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para poder seguir el crecimiento y no perdernos en el momento oportuno? Tenemos que marcar y hacerle muy buen seguimiento a cuándo empezó nuestro huerto a florecer, cuándo es el pleno bloom floral, eso que se pone amarillito y que es casi todo el huerto florecido, y hasta cuándo son las últimas florecitas que tenemos. Resulta que en el trópico nosotros tenemos a veces floraciones cortas, enmarcadas en 1 o en 2 meses, y floraciones que se van bastante largas entre las anticipadas y las últimas que salen. Pero si no lo tenemos claro, si no lo marcamos, y a veces sucede por lotes, hay lotes que son más largos, pero lotes que son más puntuales. Luego tenemos que hacerle las mediciones a la fruta y ver cómo está creciendo para poder encontrar ese crecimiento de los primeros 100 días. Eso nos va a llevar a que el ideal para muestrear en laboratorio la pulpa y saber si logramos acumular el calcio que necesitábamos es esa aceituna. Ahí tenemos que mandarla al laboratorio. Normalmente estamos mandando la fruta cuando ya está cosechada. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero en este momento nosotros podemos hacer algo para reforzar el ingreso del calcio y mejorar la resistencia de la fruta a los impactos, a los golpes y a la enfermedad. Esas mediciones, ¿cómo son? Hay una tablita que está pues en internet, todos los investigadores ya determinaron más o menos estos rangos de crecimiento de la fruta. Todo lo que llamamos cuaje es menor a 20 milímetros de diámetro ecuatorial, ¿sí? La aceituna, de preferencia, cuando la muestriemos para saber el tema del calcio, debe estar lo más cerca al 20, 21, 22. Si tú ya vas a muestrear cuando la fruta tiene 30 milímetros de diámetro, pues ahí ya ella terminó de hacer casi la absorción máxima del calcio. Entonces te tienes que dar cuenta en este punto, ¿sí? De cómo está tu calcio en pulpa para poder complementar la nutrición y poder llegar a un buen término con esa fruta. Una tabla muy sencilla para poder hacer este seguimiento es esta. Nosotros tenemos aquí el diámetro ecuatorial y mes a mes de noviembre. Por ejemplo, esto sería para una traviesa, ¿cierto? De noviembre, diciembre, enero, febrero. ¿Cómo está este crecimiento? Miren, por ejemplo, 21.85, aquí está en aceituna. 38, aquí está en la etapa 1. 50, ya estamos en la etapa 2. Y es ver que estemos más pegados en crecimiento al hacer el seguimiento del rango que está arriba y no del rango que está abajo, porque ahí vamos a encontrar que la fruta se nos está quedando pequeña, que los calibres no van a estar tan grandes. Y resulta que la fruta pequeña
es la que más problemas está mostrando en destino, precisamente con los problemas de antracnosis. Este seguimiento también nos puede servir para definir si vamos a hacer 1 o 2 pases de cosecha. ¿Por qué? Porque la materia seca debe ser lo más homogénea posible, no un rango súper amplio, sino lo más estrecho posible, para que madure homogéneamente en el cliente. En resumen, con anticipación debemos conocer el calcio. Ya no sirve conocerlo aquí, ¿sí? La relación nitrógeno-calcio en pulpa mayor a 20, en este caso un 43, nos está indicando pues que allí hubo una muy mala relación, faltó calcio y que la fruta va a tener todos los problemas del mundo. Pero cuando la relación es menor a 20, 23, está por ahí, miren que es muy diferente lo que estamos viendo cuando la fruta madura. El grado de madurez, que es la materia seca, y las concentraciones de estos minerales, especialmente calcio y nitrógeno, son las que hacen la mayor influencia en la duración en almacenamiento. Retardan que la fruta se ablande y reducen el daño por frío. Porque es que tenemos que mandarla en frío, recuerden. Ella no se puede ir a temperatura ambiente por 20 días porque no va a llegar en buena condición. Entonces eso no va a cambiar. Para exportar toca ponerla en frío. Para ponerla en frío tiene que tener una estructura y una nutrición adecuada. Y para poder que tenga eso tenemos que darnos cuenta a tiempo. Bueno, soluciones. Uno dice, listo, todo esto en el componente humano que les mencionaba arriba, dentro del componente humano para poder manejar la antracnosis, pues está el tema de la poda. El objetivo es claro, ¿cierto? Nosotros tenemos que podar porque debemos conseguir que no se guarde tanta humedad en el árbol, que no tenga esa humedad suficiente para que el hongo alcance a germinar. Para que haya aire, y si hay aire y ventilación y luz, pues las condiciones van a ser mejores. Pero resulta que en este punto hemos encontrado en muchas partes que llegamos a lo exagerado. Entonces llegan y se abren unas super ventanas, unos super centros con muchos cortes o con cortes muy fuertes en la mitad, que lo que hacen es estimular tanto la luz que enseguida se vienen una cantidad de chupones y de rebrotes y vuelven y cierran la copa antes de que estemos cosechando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo con la poda lo que pretendía era abrir la copa y mejorar la cobertura de control fitosanitario, mejorar el tema de que no se guardara la humedad, de que llegaran rayos del sol como hasta el plato para que ayudara a controlar esas esporas en el suelo, pues en muy poquito tiempo lo que va a tener es un árbol cerrado que ya no está teniendo eso, que va a estar muy oscuro, muy húmedo y que va a hacer que muchas plagas que les encanta la oscuridad entren ahí. Una poda bien pensada debe tener un objetivo muy claro. No puede ser exagerada. Hay que contar los cortes y hay que distribuirlos bien. Y aunque muchos investigadores han venido con unas buenas teorías a decirnos cómo podar o cómo lo hacen ellos más bien y que les funciona en sus sitios, el sentimiento técnico nuestro es que todavía hay que pensar que la poda se debe ajustar a la condición dependiente del lote y a las condiciones del trópico. Si hacemos muchos cortes, también tenemos heridas. Y en esas heridas también se va a instalar la antracnosis y otros patógenos. Manejar los residuos de poda es muy importante.
Resulta que esto se nos ha vuelto que cuando podamos, todo lo que se corta, se tira, se pone, y ya sabemos por lo que conocimos de la antragnosis, que ella se multiplica en esas ramitas y en esas hojitas y en todo esto. Entonces, la madera gruesa sería muy bueno si con esta técnica del biochar la reconvertimos y la usamos como carbón de buena manera, y las hojas y todo lo que hay en el suelo lo trabajamos con un tricoderma que puede ser un buen antagonista y que puede ayudarnos a controlar para no perder esa fuente de mulch y de materia orgánica que puede ser ese residuo de poda. Entonces, fíjense que en realidad estamos hablando solamente de convertir a carbón o de mejorar el control de tallos y ramas y porciones gruesas o enfermas que encontremos, y de darle una ventajita a las ramitas que están en el suelo con un buen uso del tricoderma. Ahora, hablábamos de la epicatequina, o sea, el Hass naturalmente tiene una mayor o menor concentración. Si él tiene su piel completa hasta el final, él va a estar protegido y, bueno, de alguna manera se va a defender. Pero ¿qué pasa cuando la epicatequina se rompe en campo o se rompe en el proceso de la cosecha? Nosotros tenemos que saber que hay que evitar las heridas a toda costa. ¿Cuáles heridas? Las que generan plagas como por ejemplo los thrips que atacan la piel. Ahora tenemos, se ha estado presentando en algunas zonas, un pseudofilotrips, que es un trips que está atacando fuertemente la piel de la fruta. Y han habido varias zonas donde ha empezado a aparecer, es muy agresivo y definitivamente la antragnosis entra a discreción por esta fruta. Una fruta atacada por esta plaga de verdad que no debería de irse a exportación. Siempre va a tener antragnosis. El granizo, ese pues es muy difícil, pero cuando la epicatequina se rompe por granizo, dependiendo de la profundidad de la herida por el grosor de la piedra que le cayó, pues puede ser grave o puede que no sea tan grave y que logremos frenarla con unas buenas aplicaciones. También tenemos larvas de lepidópteros que curiosamente cuando la fruta está pequeña hacen herida profunda o superficial porque la raspan y puede que la fruta cicatrice como en falso. Ella hace de todas maneras ahí una cubierta. Curiosamente en ese momento no se cae, pero no queda sirviendo, la verdad. Cualquier lesión en la piel rompe la latencia de la antragnosis y produce su desarrollo. Y ya de ahí en adelante, si es hongloesporioides, es muy, muy rápido. Monalonium y este chinche mírido, que también ha aparecido en muchas zonas, son otra puerta de entrada más, digamos, esta muy evidente, pero esta más sutil, porque es que este chinche es muy, muy pequeño, ataca cuando la fruta es muy pequeñita. La verdad, pocos técnicos y productores lo conocen. Y lo más importante que ustedes deben saber es que condiciones extremas de clima, es decir, esto que nos está pasando de que llueve y de pronto es otra semana de verano y otra semana que llueve y otra de un sol más fuerte con temperatura, son condiciones que hacen que el comportamiento de insectos como este cambie y se decidan a abandonar las pasturas, que es donde normalmente están, para atacar sobre todo los frutos y las flores. Empiezan atacando desde las flores. Cada chuzoncito que es mínimo hace que haya un ingreso de las puntas de infección de antragnosis. Macrodactylus es un escarabeide, o sea, cuando uno dice escarabeide es como que dice un marceño, es un tipo de marceño, es un tipo de escarabeide que está apareciendo y que realmente solo aparece también con condiciones
muy claras de cambios climáticos, come flores, predispone con sus mordiscos a todas estas flores y a todos estos pequeños fruticos que se están desarrollando a que ingrese la antracnosis. Todo esto nos lleva entonces a que el clima en el manejo de la antracnosis tiene mucho que ver. Normalmente nosotros vamos a las fincas y decimos, oye, ¿cuánto llovió ayer? Ah, llovió tanto. ¿Cuánto llovió en el mes? Tanto. Pero técnicamente nosotros no podemos mirar lo de ayer, lo de antier y lo del mes. Siempre tengan el panorama completo de el clima, no solamente mes a mes, cómo está subiendo, bajando, porque cada cosa que ustedes determinen que pudo haber sido un problema tiene que ver con ese comportamiento variable. Si ustedes miran una tabla y miramos los años, aquí hay 5 años, 21, 22, 23, 24 y 25, se van a fijar que todos los eneros fueron muy diferentes. Y es importante asociar si este enero que fue atípicamente lluvioso le hizo a usted la diferencia en que se le presentaron más problemas y más reclamos por antracnosis y por Stimmen-Root. O que si este febrero, que también es típicamente un mes seco, pero mire, un febrero de 340 milímetros, que es un montón de agua, hizo una diferencia o una aparición de una plaga. Nunca estamos asociando esos dispares poblacionales con algo que pasó y que fue diferente. Casi siempre nos sorprende, oh, atacó Monalonion, oh, uy, mírido, pero no lo estamos asociando con qué pasó con el clima y si eso sí pasó el año pasado y antepasado y el otro. Tenemos una visión estrecha del clima porque solo estamos mirando lo que pasó ayer, antier y mañana. Ayer granizó, hasta allí. Pero oye, a lo largo de 5 años, ¿cuál es el mes donde graniza más? ¿Qué es lo que detona una granizada? ¿Cómo me preparo para eso? Si yo ya sé que por historia el granizo sucede cuando pasamos de un clima así a uno asá, o que casi siempre los, qué sé yo, mayos presentan granizo. Entonces yo debería estar preparada con esa aspersión contundente y estar listo para que no pase, aleluya. Pero si pasa, estamos preparados. ¿Qué se considera un mes muy seco? En el trópico, todo mes que sea menor o igual a 100 milímetros es seco. A veces nos alegramos porque cayeron 3 milímetros y veníamos en un verano teso. Déjenme decirles que de acuerdo a los expertos de riego, 3 milímetros no sirven para nada en una semana seca. 10 milímetros son muy poquito. Si yo lo que tengo es una temporada seca. Y todo lo contrario, lo que pueden hacer es detonar una condición perfecta para que la antracnosis se desarrolle. El clima también tiene mucho que ver con las caídas fuertes y atípicas porque se nos anilla el pedúnculo. Aquí les estoy mostrando un fruto que perdió su testa, se murió. Y todos sabemos que los frutos que pierden o se les muere la testa, yo no sé si han partido desde el pedúnculo, pero ustedes casi siempre cuando partan este pedúnculo por la mitad, van a ver el espacio, ¿sí?, de muerte de haces vasculares allí. Y eso uno cree que pasó en un día, pero resulta que eso se viene presentando desde 2, 3, 4 semanas atrás. Entonces hay que mirar, estar mirando el pedúnculo de la fruta, especialmente de la fruta muy pequeña, más pequeña que como que el grueso del resto de frutas, porque esas me están marcando esa deficiencia o de agua. Y si digo deficiencia de agua, entonces ya tienen que pensar que también de calcio,
porque él sube con el agua y si no hay agua, pues no sube el calcio. Ok. Los errores de la poscosecha, pues si sabemos que eso tiene un tiempo de germinación que es desde por la mañana hasta aquí, cuando lo subo al camión ya la antragnosis se instaló, adquirió su pasaporte de viaje al exterior. Entonces lo que tenemos que hacer es que una cosecha debiera ser lo más rápida posible, poner personal suficiente y hacerla muy rápido, retirarla del campo muy rápido para evitar que el viento nos esté colocando las esporas allí y transportarlas a un acopio y a las zonas frescas lo más rápido posible. Evitar una excesiva manipulación. No hagamos heridas y golpes, las mínimas que se puedan durante todo el proceso. Pues yo sé que es difícil y es un tema de cultura que toca estarle metiendo a nuestros trabajadores, pero eso hace que haya una diferencia. Manejar la temperatura. ¿Cuántas veces vamos al campo y están todos los árboles de fruta a pleno sol? Como si a la antragnosis le importara con esa melanina que tiene puesta el sol. No crean que porque está soleándose se va como a desinfectar ahí con los ultravioleta, pues para eso la melanina, para que no le haga ningún efecto. Manejemos la temperatura, pongámosle cubiertas a la fruta en campo, pero no una cubierta que la caliente más, entonces le ponemos estopas. No, pongámosle una polisombra, una carpa alta. Tengamos una higiene integral, si todas las ramitas, basuritas, hojitas y demás es lo que tiene la antragnosis, pues hombre, no empaquemos la fruta con todo ese montón de residuo, porque eso va a hacer que todas las esporas que están allí, pues no, maravilloso, están ahí pegadas del cliente, ¿cierto? Ventilar. Cosechar con una materia homogénea, no cosechar la fruta húmeda, porque la espora va a germinar sí o sí, y tratar de secarla. Los ventiladores o el aire que circule puede ayudar bastante. Algo que ya definitivamente ninguna empacadora está aceptando es una fruta sin pedúnculo. Esta es una fruta sin pedúnculo que recién se está empacando en el packing y ya está podrida. Porque si el pedúnculo no está, pues definitivamente la pulpa está allí. Pues y ahí sí no hay que hacer ninguna punta de penetración ni nada, entra uno directo y listo. ¿Sí? No es aceptable. Nadie, ningún packing está aceptando frutas sin pedúnculo. Entonces, esta cultura y mentalidad exportadora tiene que hacerle entender a todo el personal que no podemos despachar frutas sin pedúnculo, ni con puntas, ni a ras, ni con puntas que puedan chuzar a la otra, porque ahí le estamos haciendo heridas y van a entrar los patógenos y se va a oxidar la pulpa. Finalmente llegamos al punto como que todo el mundo dice, ay, bueno, entonces, ¿cuál es la solución mágica para que no me dé la antragnosis? Todas las estrategias combinadas, todo lo que hemos hablado de aquí para atrás son las estrategias. En realidad la parte fitosanitaria, química de control fungicida es un complemento, es una de tantas. Pero si no hacemos lo otro y por encima no nutrimos bien, no hay fungicida, ni mezcla, ni agüita bendita embotellada que haga que la antragnosis no se desarrolle, ¿cierto? Entonces el control químico debe acompañar tanto toda la precosecha en sus fases críticas, la cosecha y el packing. Todos sabemos que en precosecha pues aplicamos una serie de todas estas cosas. Hay países que no aplican sino cobre y dicen que hasta 12 aplicaciones de cobre al año. En realidad pues como ellos cuidan tanto el tema de estos fungicidas sistémicos y del límite máximo de residualidad, generando pues problemas por excesos de cobre,
pero están incrementando las aplicaciones de cobre hasta 12 veces al año. Ojo con esto, aunque los cobres son productos multisitio, acuérdense que la antragnosis tiene esa fase sexual que le permite pensar y recombinar. Hay que despistarlo todo el tiempo, no podemos hacer siempre, 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 siempre lo mismo. Tenemos que rotar. Entonces se han planteado usos de triazoles más estrovirulinas. Personalmente prefiero separar para poder tener rotación entre ingredientes activos que son triazoles, ¿cierto? O estrovirulinas, o mezclar cada uno de ellos con productos multisitios y combinar o alternar más bien con biofungicidas. Si solo usamos uno y siempre usamos sistémicos o siempre usamos multisitios o siempre usamos biofungicidas, no vamos a encontrar el equilibrio y el despiste para estos patógenos, ¿sí? Normalmente las fincas están haciendo tratamientos cuando tienen problemas o cuando están estas temporadas de lluvia que definitivamente detonan los problemas con tiabendazoles y últimamente, ya que el tiabendazol está teniendo un efecto no tan contundente como el que se usaba antes, que era el procloraz, que definitivamente sí era contundente en post cosecha, se están haciendo mezclas de tiabendazoles con otras cosas, con cobres, con extractos. Y en los packing se están usando los tiabendazoles con una serie de desinfectantes adicionales para darle un poquito más de ventaja y poder intentar destruir, aunque ya vieron ustedes que no está fácil, la antragnosis que está puesta en la piel de la fruta lista para viajar. ¿Cuándo aplicar? Hay muchos errores en los controles químicos, errores de sobredosificación, de que no hacemos buenos cubrimientos. O sea, esta ya es una parte como que concierne a las técnicas de aplicación y como técnicos debemos acompañarnos pues de las personas expertas para poder saber con qué tipo de equipos, con qué tipo de boquillas, etcétera. Pero para efectos de esta charla, la idea es decirles que nosotros tenemos que aplicar desde que empieza la floración y incluso antes, ¿cierto? Porque cuaja el 0.1%, lo que quiere decir que todas las florecitas que se caen generan puntos de caída que se demoran un poquito en cerrar y por donde puede entrar rápidamente la antragnosis y quedarse allí o multiplicarse allí o terminar de tumbar todo. El cuaje del fruto es esencial. Y después del cuaje del fruto, y lo que tenemos que hacer es utilizar distintos mecanismos diferentes para cada uno de esos pasos, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, oye, no le pongas cobre a la flor porque entonces el estigma se seca. Ok. Esto puede ser cierto si aplicamos a las horas en que está la apertura floral o a la hora en que está el traslape donde se da el intercambio de polen al estigma. Pero podemos hacer juegos con los tiempos y entonces decir, listo, yo puedo aplicar y evitar las horas de apertura floral, madrugo más, utilizo la nueva tecnología que me permite aplicar más rápido y concentrarme en determinadas horas, horas crepusculares, a veces nocturnas, muy temprano en la mañana, porque sabemos que las esporas germinan mejor en la mañana. Entonces, si yo las cojo antes de la apertura floral, que esto es como de 6 a 9 de la mañana, entonces ahí estoy haciendo un buen control de esporas. Entonces, fíjense que hay alternativas. Rotar, es importantísimo calibrar los equipos, tener en cuenta que hay moléculas que no podemos usar cerca de cosecha y que cerca de cosecha
estarían los cobres, los extractos, los azufres, y que para usar esos que son menos contundentes hemos debido seguir todo lo anterior y los cuidados hacia atrás para que desde allí nosotros podamos tener una buena fruta. Manejar la antracnosis no es cuestión de suerte, no es que estemos de buena y no me tocó que me inspeccionaran mi pallet, no. Tenemos que ser conscientes de que si uno de nosotros, cualquiera que sea, manda una fruta con problemas, está condenando al resto de productores, a las empacadoras y a la imagen del país. La decisión es que tenemos que tener una cultura y una mentalidad exportadora y una conciencia fitosanitaria. Muchísimas gracias. Doctora Amanda, muchas gracias por esa transferencia de conocimiento y esa última recomendación. Efectivamente, sea la fruta desde donde sea que se pueda y se esté exportando, más que una exportadora, estamos exportando frutas con serio país y pues es una importancia tenerlo presente y muchas gracias por todo lo que nos dio ahorita. Procedemos también a darle el espacio al ingeniero Miguel Malnati para que nos pueda hacer también su exposición acerca del manejo post cosecha relacionado a este tipo de afectaciones. Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Se te escucha así. Listo, no. Gracias a todos por el tiempo. Igual a usted, doctora Amanda, muy interesante su presentación. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar acerca de la antracnosis en post cosecha. Yo soy Miguel Malnati, soy investigador en el Centro de Investigación SCF, también soy investigador en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, acá en Perú, y pues hemos venido a traer un poquito de lo que hemos hecho en el día a día como investigadores. Primero, una definición muy rápida, porque la doctora Amanda ya lo ha indicado muy bien acerca de esta enfermedad, ¿no? Pues la antracnosis es una de las enfermedades post cosecha más destructivas que hay en plantas tropicales, ¿no? Que generan pérdidas económicas, rechazos comerciales y una reducción en la vida útil, ¿no? Su rápida dispersión es un gran problema para todo lo que es la agroexportación latinoamericana, ¿no? Es una enfermedad básicamente atraída por el complejo de hongos Polytotricum. La doctora Amanda explicó las especies más recurrentes. En el Perú se podría decir que es la Closporoides y requiere de una temperatura de incubación entre 20, 32, 34 grados y una humedad relativa muy alta, ¿no? Por encima de los 90 grados, de los 90%, perdón. Esta enfermedad puede entrar por los estomas, por las lenticelas y en general por las heridas. Está muy presente en frutas como la papaya, el palto y el mango. Yendo ya más a la sintomatología, ¿no? Son lesiones redondeadas de color marrón a negro con un borde indefinido que se presenta mucho en la superficie de las frutas y las lesiones suelen limitarse a la cáscara, pero en casos de alta severidad el hongo puede invadir la pulpa y está en sinergia con otros hongos que generan un complejo bastante complejo, ¿no? Vale la redundancia. Entonces las conidias ingresan por la superficie de la fruta, se germinan y luego hay un crecimiento micelial que hace que tienen ciertas enzimas que degradan la presencia de los frutos y por ende el fruto pierde calidad total. Las señales de maduración, básicamente el etileno, los cambios de pH y el contenido de compuestos orgánicos, hacen que el hongo obviamente se vea reactivado y que los compuestos naturales de la fruta, que están presentes desde la etapa de pre-cosecha, como los galotaninos y los fitolexinas, se vean obviamente mermados. Entonces, ya yendo a la parte post cosecha, que es la parte medular de esta presentación, ¿no? Lo más importante de la post cosecha, llámese las paltas, de los mangos, tiene que ver con la recepción de los frutos, ¿no? Los frutos se reciben de campo, normalmente los frutos pasan por un proceso de drenchado, eso ya dependería mucho del empaque. En el Perú, poco a poco, está que pasan por este proceso de drenchado donde la fruta de campo reduce su carga de fitopatógenos empleando fungicidas en mezcla con los biológicos, llámese extractos. Luego la fruta drenchada pasa ya al empaque, donde en el empaque se lava, se desinfecta, ¿no? Acá se usa mucho el ácido peracético, el hipoclorito de sodio.
Y ya luego, después de tener una fruta desinfectada y correctamente lavada, la fruta pasa por un proceso de encerado, ¿no? Un proceso de encerado donde el principal objetivo es poder tener una capa protectora para reducir la pérdida de peso. Ya luego la fruta pasa por un seleccionado por calibres y obviamente ya luego está embalada, lista para su exportación, ¿no? Pero lo más importante para control de la antracnosis tiene que ver desde el lavado, ¿no? Aquí hay un par de videitos que es un lavado, bueno, por aspersión, otro lavado puede ser por cascada, ¿no? En ambos casos, el objetivo es que la fruta esté en contacto con este caldo desinfectante y luego en la etapa de encerado poder aplicar de pronto fungicidas con el fluvoxonil, extractos biológicos para que podamos tener un mayor refuerzo dentro de este caldo que se le aplica a la cera y previamente también al caldo desinfectante. Pero también, como mencionó la doctora Amanda, en destino, llámese en Europa, en Estados Unidos o en Asia, también hay un proceso post cosecha, ¿no? La fruta se recepciona después de unos 15, 20, 25, 30 días de traslado, dependería mucho del país de origen. La fruta se recepciona, se realiza un quality control, donde se hace el descarte. La doctora Amanda nos comentó qué es lo que se hace a nivel de control de calidad, pero básicamente ven el tema fitosanitario para ver que no haya pudriciones y otros efectos físico-químicos. Y después del quality control, yo diría que el 90% de casos, si no es más, en el caso de la palta y en el caso del mango, pasan por un proceso de madurado. Un proceso de madurado asistido con etileno para que la fruta pueda tener una calidad óptima y ready to eat, ¿no? La fruta luego, en empacadoras muy parecidas al Perú, solamente se encargan de embalar en la presentación comercial del retail, ¿no? Y finalmente ya se disponen los puntos de venta donde la fruta es exhibida y ahí se exhibe obviamente la marca país, porque normalmente se sale, ¿no? Fruta colombiana, fruta peruana, fruta chilena. Entonces obviamente ahí es donde podemos ver la visibilidad de cómo es que la fruta se comporta en cada mercado, ¿no? Entonces, yendo después de ver los procesos comerciales, procesos operativos de la palta o del mango, en general de las frutas de exportación, a nivel de estrategias, nosotros como grupo de investigación siempre estamos vinculados a evaluar diversas alternativas biológicas y químicas, ¿no? Pero consideramos que antes de evaluar a estos productos comerciales, lo más importante es partir desde el inicio, ¿no? Es identificar al fitopatógeno desde género y especie y luego hacer una serie de pruebas tanto in vivo como in vitro, o perdón, in vitro y luego in vivo, de la sensibilidad frente a diferentes productos comerciales, ¿no? Entonces, lo primero, como laboratorio, como centro de investigación, como grupo de investigación, lo que hacemos es recibir frutas. Recibimos frutas de todo el Perú, tenemos también aliados en Colombia, donde podemos recibir la fruta de cualquier parte de Colombia. En este caso, lo que hacemos es ponerlos en cámaras húmedas para ver qué es lo que crece, ¿no? Puede crecer Coletotricum, puede crecer Fusarium, puede crecer diversos fitopatógenos, dependería mucho del fruto, y luego lo que hacemos es un aislamiento y una identificación micro y macro, ¿no? De tal manera que sabemos que es un Coletotricum de la especie de Glosporoides, checa, ¿no? Luego lo que hacemos a nivel in vitro ya son pruebas de sensibilidad con diferentes métodos. El más conocido es placa envenenada o halo de inhibición, y sobre eso vemos la dosis adecuada para poder inhibir este fitopatógeno, ¿no? Entonces, al final, lo más importante de esta etapa es que la eficacia del manejo químico, tanto in vivo como in vitro, dependerá del inóculo, porque no es igual enfrentar el inóculo de Chincha, que está al sur de Lima, que el inóculo de Piura, que está al norte del Perú, porque las condiciones ambientales son diferentes, ¿no? Entonces, en base a esa identificación de diferentes inóculos de todo el Perú y de toda Colombia, sabemos que las cepas no son iguales por las resistencias y que obviamente por ese motivo es importante identificarlas y también tenerlas bien rotuladas para el estudio, ¿no? Entonces ya luego, cuando tenemos todo bien identificado por región, por ciudad, lo que hacemos son pruebas que comenté in vitro y in vivo. Las pruebas in vitro son en placas Petri, donde podemos hacer todo lo que son los solos de inhibición, y sobre eso ya tenemos la dosis apropiada a nivel laboratorio que podemos luego replicar en in vivo. En in vivo son básicamente recolección de frutas sanas, donde inoculamos el fitopatógeno, generamos heridas de forma a propósito con punzones,
para luego, después de las heridas, poder poner aquí los productos químicos o biológicos y sobre eso ya en una etapa siguiente ver que efectivamente la dosis que me salió en el in vitro, en el in vivo pues también me funcionan muy bien, o de pronto es más o de pronto es menos, para luego poder llevarlo a un escenario real. Entonces al final, antes del empaque, tenemos dos etapas importantísimas para poder determinar la dosis apropiada de inhibición. Y ya luego, viendo los químicos y biológicos que se usan en etapas de post cosecha, algo que hemos identificado que es muy parecido a las conclusiones de la doctora Amanda, es que muchos de los controles hay que hacerlos desde campo, ¿no? En este caso tenemos una tabla donde hemos probado muchos productos en in vitro, en in vivo, y hemos podido tener al final un mix de productos para un manejo integrado. Y creo que lo más importante, lo mencionó la doctora Amanda, es que tengamos un manejo donde tengamos una serie de insumos que podamos rotar para que podamos evitar todo el tema de resistencia de los fitopatógenos respecto a estos químicos, ¿no? Entonces hemos probado de los tibendazoles hasta el procoraz, que bueno, está prohibido en muchos países. Entonces también algo importante es que cada año Europa, Estados Unidos, Asia genera una lista de insumos prohibidos y eso hace que tengamos menos recursos para poder probar, pero ahí vienen los biológicos, extractos de cítricos, extractos de árbol de té, estos extractos que sirven para poder tener alternativas viables y técnicamente disponibles, ¿no? Al final del día se recomienda, como la doctora Amanda mencionó, aplicaciones desde campo, desde la floración, desde el cuaje, y ya en post cosecha es un refuerzo, ¿no? Al final post cosecha podemos reducir la inhibición del fitopatógeno, más no erradicarlo al 100%, y por eso el manejo previo es esencial, ¿no? Ya hablando de casos reales, ¿no? En este caso hemos estudiado como grupo mucho lo que son los extractos de cítricos, extracto de palta, extracto de mangos. En este caso, en el extracto de cítricos, básicamente lo que hemos hecho aquí es una prueba por placa envenenada. No hemos podido ver en dosis de 1 litro por cilindro, 2 litros por cilindro, cómo es que se comporta la inhibición. Acá podemos ver que con extractos hemos podido lograr inhibir hasta el 100% del Coledotricum a nivel in vitro, ¿no? Que es obviamente la etapa inicial. Podemos hacer esta prueba con diferentes fitopatógenos. Al final, como grupo de estudio, nuestro objetivo es hacer la prueba in vitro en al menos 10 cepas de diferentes lugares, ¿no? El Coledotricum de Chincha, Coledotricum de Piura, Coledotricum de Trapiche, Coledotricum de 10 lugares diferentes, para tener un número completo de sensibilidad y en ese sentido tener ya la dosis adecuada que vamos a poder replicar tanto en in vivo como en in vitro. También hemos hecho pruebas in vivo, que es la etapa siguiente, como les comenté antes. Hemos inclusive publicado un paper en una revista del Cuartilundo, una revista muy importante que es Frontiers, donde hemos podido evaluar el uso de coatings con extractos cítricos en diferentes concentraciones para poder erradicar o inhibir todo lo que es el Coledotricum en mangos, donde hemos podido igualar el tratamiento comercial, por lo cual hace que tengamos un producto o una tecnología estudiada en el paper muy promisoria para que esté dentro de este caldo de productos alternativos, ¿no? Y también algo importante es en el uso de recubrimientos, ¿no? Como alternativa para poder disminuir los desórdenes fisiológicos, ¿no? Llámese pulpa gris u otros desórdenes fisiológicos relacionados a la calidad del fruto, que se ve mucho en frutas tardías, ¿no? Frutas que tienen materia seca 25, 26, hasta 28, en la cual la fruta tiene que ser procesada rápidamente, me refiero a la palta, y con el uso de recubrimientos podemos reducir la transpiración, podemos reducir la cantidad de incidentes fisiológicos y poder tener una menor sensibilidad a fitopatógenos, que obviamente se pueden controlar de forma complementaria en etapas de lavado desinfectado y enriquecimiento con fungicidas y o biológicos desde la etapa de encerado con recubrimientos, ¿no? Entonces tenemos estudios a nivel también de papers en esto y la idea es poder compartirlos con ustedes de pronto en una ponencia con más tiempito. Entonces, como conclusiones, ya como para cerrar la ponencia y ver las preguntas del público, es que la antracnosis es una enfermedad que genera pérdidas económicas, ¿no? Genera deterioro y rechazo de su intestino, y son infecciones que ocurren normalmente en campo, ¿no? Pero los síntomas se manifiestan en el almacenamiento, en el transporte y en destino.
eso es una enfermedad bastante compleja porque no se puede ver ahí mismo, ¿no? Entonces, al final, factores como alta humedad, las lesiones mecánicas y el manejo inadecuado favorecen el desarrollo de la enfermedad, y esta reducción de la incidencia requiere un manejo integral, ¿no? Lo mencionó también la doctora, requerimos de un manejo integral con químicos, con biológicos, rotación y un plan para que podamos evitar las resistencias que han ocurrido ya con el diabentazol y con la acidiplodia, ¿no? Hoy en día la acidiplodia casi no se puede erradicar con el diabentazol, que fue un químico que se usó por muchos años y que hoy en día en Perú pues no es la alternativa apropiada por este tema de las resistencias, ¿no? Y es importante determinar y conocer y analizar el tipo de complejo de Coledotricum, que en este caso ataca al fruto, y estrategias como el lavado, el desinfectado y el uso de pesticidas diversos para poder erradicar de diferentes puntos de vista y diferentes mecanismos de acción el fitopatógeno. Bueno, gracias por el tiempo y Santiago, pasamos con las preguntas, si te parece bien. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias, Miguel, por tu exposición y complementar ahí el tema del día de hoy desde este webinar acerca de la antracnosis, que no es un daño solo único y exclusivo del aguacate, también se presenta en otros tipos de frutos. Como se había mencionado, para finalizar este espacio, queda abierto el chat en comentarios del live en YouTube para que puedan hacer sus preguntas. Previamente habían dejado una pregunta por acá para que mientras llegan las nuevas podamos resolver. Nos preguntaba específicamente... Es que me lo por acá. Juan Manuel Torres nos preguntaba ¿cómo es el nombre de la especie del trips? Ok, se mandó a identificación y no lo identificaron. Está en Colombia como Pseudophyllotryps. Perfecto, muchas gracias, doctora Amanda. Bueno, si alguien más de los que están conectados tienen alguna pregunta que podamos aprovechar acá este espacio con los expertos, la idea sería pues poderla resolver. También dar el agradecimiento a todos los presentes en el evento y bueno, esperamos en una próxima ocasión estar en otro evento que podamos seguir compartiendo conocimientos acerca de este tipo de necesidades técnicas y de incidencias y retos que constantemente se están presentando en el sector. La transmisión 4:30 se está cerrando, entonces también extender el agradecimiento a Abolab y Cartama, que junto con BNS se logró llevar a cabo este evento y esperamos, como digo, poder seguir en contacto y seguir transmitiendo este tipo de informaciones tan importantes para todos los que estamos en este sector. No sé si quieran hacer las últimas palabras, doctora Amanda o Miguel. No, muchísimas gracias y espero que todo esto que les ha compartido el compañero ponente y Cartama sean útiles para el manejo de la fruta y sobre todo para la imagen de Colombia. Sino igual agradecer al público, creo que ha sido un webinar muy interesante porque hemos podido explorar realidades de Colombia y de Perú, así que yo creo que se lleva mucho feedback de la gente que ha podido asistir a la ponencia y encantado de poder participar nuevamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Okay.